Voy a acá dejar para grabar. Entonces, lo que se verá hoy día va a ser ciclos termodinámicos enfocados principalmente en lo que es el ciclo Rankine, que es justamente lo que ustedes tienen para el informe y lo que se va a ver también probablemente en un ejercicio de la prueba. Como ya se había mencionado, el profesor dijo que se iba a evaluar ciclo Rankine, ciclo Brighton. Va a haber un ejercicio también con cartas ciclométricas, que esa va a ser una ayudantía que vamos a hacer el día miércoles, enfocada solamente al uso de las tablas de ciclometría. ¿Y qué más? La parte de exergía va a ser evaluada de manera teórica. Esto va a ser con alternativas para que les dé un poquito más de tranquilidad. Ya no van a tener que escribir todo y va a ser bastante más rápido también para poder revisar y en caso de que estén como medio confundidos se puede utilizar la técnica por descarte. Van a poder encontrar quizás la solución un poquito más fácil. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Como ya mencionaba, lo íbamos a pensar, lo íbamos a enfocar más que nada en lo que es evaluar lo que es un ciclo de vapor, que es el ciclo Rankine. Nosotros tenemos distintas formas para generar energía, específicamente energía eléctrica, y para eso tenemos las plantas que generan electricidad a través del vapor de agua. Estas plantas utilizan como ciclo termodinámico base un ciclo Rankine, donde el objetivo es convertir el calor que se extrae desde la caldera en trabajo mecánico, que se transforma acá en la turbina y pasa luego a un generador para luego convertirse en energía eléctrica. Este ciclo que nosotros estamos viendo utiliza un fluido de trabajo que por lo general es agua, el cual se va a vaporizar en una caldera y luego se va a expandir en la turbina para producir el trabajo, como habíamos mencionado anteriormente. Esto por último pasa a un condensador que va a convertir este fluido, em, se va a convertir en este caso de un estado de líquido vapor a un estado totalmente líquido para luego pasar a trabajar acá en la bomba. ¿Ya? Y de esa manera nosotros vamos a completar el ciclo que es el que tenemos acá. Como pueden ver, esto es un circuito donde va a ir todo cerrado, donde el flujo másico se debiese mantener tanto acá como en esta zona. ¿Qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta? De que cuando nosotros estamos evaluando también los ciclos ranking, existen ciertas gráficas que van a estar asociadas al comportamiento de este ciclo, que van a describir finalmente cómo es que se comporta este ciclo, y para eso uno de los más comunes es el de temperatura con entropía, donde nosotros podemos ver la típica campanita con la que estuvimos trabajando, en la que se hablaron en varias ayudantías anteriores, donde dentro de la campana vamos a tener los estados de líquido-gas, ¿cierto? Donde se va a, a producir el cambio de fase de líquido a el estado gaseoso, en este caso si estamos hablando de agua, en vapor de agua, y donde cada uno de los puntos que tenemos acá en la imagen, en la figura, se va a ver representada por unos puntos que van a estar presentes dentro de estas gráficas. Recordar que estas curvas que tenemos acá son justamente las isobaras, ¿ya? Entonces vamos a tener para la turbina, en algunos casos, una presión de alta y una presión de baja, ¿ya? ¿Qué tenemos también? Vamos a ver que cada uno de estos tiene cierto comportamiento. Como podemos notar acá, tenemos dos estados, del 1 al 2 y del 3 al 4, donde esto se mantiene de manera isentrópica, es decir, funciona todo en un mismo valor de entropía. La entropía aquí en este caso va a ser constante. Y lo que estamos observando finalmente en este gráfico vendría siendo un ciclo ranking que es ideal. Es el caso ideal con lo que nosotros vamos a estar evaluando, el cual difiere un poco de lo que es la realidad. En los diagramas que se tiene de temperatura-entropía, por lo general, cuando se tienen casos reales, este valor que está acá, del punto del 3 al 4, no se mantiene de manera isentrópica, sino que tiende a variar y a moverse un poquito hacia la derecha, la curva. Toda esta información lo pueden encontrar obviamente en el SENGE. Si mal no recuerdo es el capítulo 9 o el capítulo 10, creo que es el capítulo 10, para que lo puedan estudiar un poquito más a profundidad.
Dentro de esto, nosotros tenemos distintas formas de hacer los análisis de energía dentro del ciclo Rankine. Para esto es necesario que ustedes recuerden las siguientes fórmulas que son importantísimas al momento de hacer las evaluaciones para las entalpías, para el cálculo de entropía, para poder calcular también la eficiencia que ocurre dentro de este ciclo. La primera es acá el trabajo de la bomba, donde tenemos el trabajo de la bomba de entrada, que va a ser la diferencia de entalpía entre el punto 2 y el punto 1. ¿Ya? Esto va a quedar en unidad de kilojoules kilogramo, ¿ya? Por lo tanto, esto te va a quedar en unidad de energía partido en unidad de masa. También la otra manera, y que yo creo que es la más común, la que podemos encontrar en varios ejercicios para poder encontrar el valor del trabajo de la bomba en la entrada, es esta formulita que tenemos acá, donde tenemos la interacción del volumen específico por una diferencia de las presiones entre el punto 2 y el punto 1. ¿Ya? En cuanto a la caldera, se calcula el calor de entrada como la diferencia de las entalpías entre el punto 3 y el punto 2, mientras que la turbina, como habíamos visto anteriormente en los distintos dispositivos, esta no tiene calor, sino que tiene presencia de trabajo. De aquí es donde nosotros vamos a poder extraer esta energía y transformarla posteriormente mediante un generador en energía eléctrica. El trabajo de la turbina o el trabajo de la salida, nosotros lo calculamos como la diferencia entre las entalpías del punto 3 y el punto 4. Como podemos notar, aquí tenemos algo distinto en comparación a la bomba, donde vamos a tener acá que el punto después se le resta el punto anterior. En cambio acá vamos a tener que la entalpía del punto antes de la turbina se le va a restar la entalpía del punto que se encuentra después de la turbina. ¿Ya? Esto para que lo tengan en consideración. La idea es que nos dé a nosotros un valor positivo para que se tenga en cuenta a la hora de hacer los cálculos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer la resta entre el punto 3 y el punto 4. Nuevamente recordar que esto nos va a entregar en unidades kilojoules partido kilogramo. En cuanto al condensador, tenemos que este se evalúa calor. Vamos a tener un trabajo igual a cero y acá el calor se va a calcular como la diferencia de entalpía entre el punto 4 y el punto 1. Finalmente tenemos la eficiencia térmica del ciclo Rankine, donde nosotros la vamos a poder calcular como el trabajo neto dividido en el calor de entrada, el Qin. ¿Ok? El Qin nosotros lo vamos a considerar como el calor de la caldera, ¿ya? Acá nosotros tenemos explícitamente la fórmula para que lo tengamos después en cuenta para los cálculos que vamos a hacer. Y de igual manera, nosotros lo podemos calcular como 1 menos como la división entre el calor de la salida, que sería la del condensador, dividido en el calor de entrada, que es el de la caldera. Nuevamente, acá tenemos una expresión para el trabajo neto, donde se puede expresar de ambas formas, como una resta entre el calor de entrada y salida, o se puede calcular como el trabajo de la turbina, que es la salida, menos el trabajo de la bomba. ¿Hasta ahora queda alguna duda? ¿Se entiende más o menos? Ya, chiquillos, bacán. En el chat dice que las cosas van bien y que se están entendiendo. Entonces, vamos a ver un ejercicio para esta ayudantía. Al Drive yo les voy a subir un compilado de ejercicios para que ustedes puedan ver. El de ciclo Brighton va a ir combinado con un ejercicio donde van a coexistir un ciclo Ranking con un ciclo Brighton para que lo puedan después estudiar. Yo esto se lo voy a subir aparte en un videíto para que lo puedan ver durante el fin de semana porque lo que me importa en este momento es que puedan entender el ciclo ranking para que puedan resolver también lo que es el informe, porque hay varias dudas por lo visto en cuanto a la resolución del informe y cómo se podrían hacer algunos cálculos. Entonces me voy a ir al
otro documento. Este ejercicio, por si acaso, lo subí ya al Drive. Esto se encuentra disponible para que ustedes lo puedan ver y también está disponible en un video que está en YouTube en estos momentos. Creo que mandé también el link. De todas formas, voy a reenviarlo junto con la ayudantía grabada. ¿Ya? Entonces, nos vamos a este. Entonces, tenemos que los ciclos termodinámicos nosotros los podemos encontrar en el Cengel, en el capítulo 9, donde van a poder ver los ciclos de potencia de gas, y en el capítulo 10 van a encontrar los ciclos de potencia de vapor y ciclos combinados. El profe dijo que ciclos combinados no debiesen entrar, que lo más probable sea aislado el ciclo Brighton y aparte también el Rankine. El repaso ya lo hicimos. Y el ejercicio que se tiene para hoy dice, considera una central eléctrica de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal simple y que tiene una salida de neta de potencia de 45 megawatts. El vapor entra a la turbina a 7 megapascales y 500 grados Celsius y se enfría en el condensador a una presión de 10 megapascales, o sea, kilopascales, mediante el agua de enfriamiento proveniente de un lago y que circula por los tubos del condensador a una tasa de 2000 kilogramos segundo. Nos piden la eficiencia térmica del ciclo, el flujo másico de vapor, el aumento de temperatura del agua de enfriamiento. O sea, aquí nosotros lo que tenemos que evaluar es la tasa de transferencia de calor. ¿Ok? Y finalmente, esto lo podemos calcular según lo que ya se había visto para el intercambio de calor con las relaciones que se tienen para el flujo másico, el CP y el delta T. ¿Ok? Tenemos acá una gráfica donde nos representan el proceso que nosotros estábamos evaluando. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos la presencia de un ciclo Rankine ideal, que es simple, no tenemos ni recalentamiento ni alguna otra modificación, sino que tenemos el ciclo Rankine básico, donde va a haber la presencia de una bomba, vamos a tener la presencia de una caldera, vamos a tener la turbina y vamos a tener después el condensador. ¿Qué podemos notar acá? Tenemos los distintos puntos, al igual que se había visto en la imagen anterior, para poder graficar, y tenemos también la presencia de las isobaras, donde tenemos una isobara en 7 megapascales y tenemos otra que es en 10 kilopascales. ¿Ya? En la bomba nosotros podemos ver que entre el punto 1 y 2 existe ¿cómo se llama? Tenemos una isentropía y que también funciona aquí la turbina de manera isentrópica. Ahora, ¿qué tenemos también nosotros? Conocemos que la temperatura máxima a la que se trabaja por enunciado es de 500 grados Celsius, por lo tanto, acá también podemos tener la gráfica de temperatura versus la entropía. ¿Qué hacemos? Este problema se soluciona tomando como volumen de control cada uno de los equipos del ciclo y se deben encontrar las variables a determinar aplicando en ellos la primera ley de conservación de la masa y luego la primera ley de la conservación de energía. ¿Ok? Después nosotros también tenemos que evaluar la segunda ley de la termodinámica en caso de que sea necesario para poder obtener los distintos valores que se nos están solicitando en este ejercicio. En cuanto al inciso C, se determina realizando un análisis de la primera ley a un volumen de control alrededor del condensador, que era lo que les había mencionado anteriormente, con el cálculo del calor es igual a flujo másico por el CP por el delta T. Y con eso nosotros podemos despejar finalmente el valor del delta T. Lo que nosotros tenemos ahora es la eficiencia térmica. Tenemos que el volumen de control en este caso vendría siendo la turbina. Conocemos también el estado a la entrada de la presión 3 y la temperatura 3, que es antes de ingresar a la turbina.
Y tenemos también el estado de la salida, que es la presión en el punto 4, que es después de que pasa la turbina y antes de entrar a el condensador. Para esto, como ya había mencionado, debemos recordar que el ciclo Rankine se compone por una bomba, una caldera, una turbina y el condensador. Acá se los dejé un poquito simplificado, deben recordarlo para la prueba. Em, y vamos a empezar con la resolución de este ejercicio. Tenemos los datos para la potencia, que es de 45 megawatts. Tenemos la presión 3, la temperatura 3, la presión en el punto 4 y tenemos un flujo másico de 2000 kilogramos segundo, que ese va a ser el que va a enfriar. ¿Ok? Vamos a hacer el análisis entonces de lo que es la turbina. Por primera ley, nosotros sabemos que el trabajo de la turbina en unidad de masa es igual a la diferencia de las entalpías en el punto 3 y el punto 4. Y por segunda ley, nosotros también sabemos que la turbina funciona de manera isentrópica en un caso ideal, de ciclo Rankine ideal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a hacer un análisis por estado en el estado 3, que es este punto, y vamos a hacer un análisis en el estado 4. Si nosotros nos vamos a las tablitas de agua saturada del Sengel, nosotros vamos a ingresar por acá. Vamos a ingresar por la presión y vamos a tener un valor para la temperatura. Si nosotros nos vamos a los valores de la entalpía, vamos a encontrar, disculpen, esto no es de agua saturada, esto es de vapor sobrecalentado. Se me olvidó aquí agregar las tablitas, ¿ya? Eso para que después ustedes lo vayan a buscar y cuando les suba la ayudantía les voy a agregar acá las tablas. Desde el estado, entonces, 3, nosotros podemos determinar que la entalpía en ese punto es de 3410,5 kilojoules kilogramos y la entropía para este punto es de 6,798 kilojoules segundo, kilojoules kilogramo Kelvin. Acá recordar, chicos, mantener las unidades siempre presentes, anotarlas siempre y recordar también que la diferencia entre la entalpía y la entropía es que en la entropía nosotros vamos a agregar el Kelvin, ¿ya? En cuanto al estado acuático, nosotros tenemos que se mantiene, en este caso por la segunda ley, la entropía en el mismo punto 3 que en el punto 4. Por lo tanto, a partir de eso, si nosotros también nos vamos a las tablitas, vamos a poder encontrar que el título, vamos a poder despejarlo, es de 0,8197. Para poder calcular el valor de la entalpía en este punto, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Debemos recordar que la entalpía se puede calcular como la entalpía del fluido, que aparece en la tabla, más la multiplicación entre el título de vapor por la entalpía del fluido gas. La entalpía del fluido gas, en caso de que no se las den directamente, se calcula como la entalpía del gas menos la entalpía del fluido. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta en caso de que no se los entreguen directamente como el HFG. Reemplazando entonces los valores que nos van a entregar por tabla, vamos a tener que la entalpía en el punto 4 va a ser de 2153,2 kilojoules kilogramo. Hasta acá, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿Alguna duda? Sí. En el estado 4 nosotros vamos a tener tablita de agua saturada porque después de la turbina nosotros vamos a tener una variación obviamente en la temperatura. ¿Ya? Aquí vamos a bajar la temperatura con la que se está trabajando y en este caso, como se va a bajar, vamos a tener la presencia de un fluido que va a estar entre líquido y gaseoso, ¿ya? Entonces vamos a tener la presencia también de título de vapor.
Entonces vamos a continuar. Como ya obtuvimos los valores de la entalpía en el punto 3 y en el punto 4, vamos a poder aplicar lo de la primera ley, que era lo que habíamos planteado anteriormente, y con esto vamos a obtener el valor del trabajo en la turbina. Reemplazando los valores para la entalpía en el punto 3 y la entalpía en el punto 4, nos va a quedar que el trabajo en la turbina va a ser de 1247,3 kilojoules kilogramo. Entonces ya obtuvimos el trabajo, que después nos va a servir para poder calcular el trabajo neto y también la eficiencia. Luego, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que seguir evaluando el ciclo, que era lo que teníamos acá. Aquí lo que nosotros obtuvimos fue esta parte. Y nos queda, obviamente, evaluar este sector. Entonces, para esto, nosotros vamos a tomar como el volumen de control la bomba. El estado de entrada se conoce, P1 es conocido. Vamos a saber que vamos a estar trabajando como líquido saturado y que esto va a ser un estado fijo. En cuanto a la salida, nosotros vamos a conocer el valor de la presión en el estado 2, también como lo que veíamos acá arriba en el gráfico. O sea, conocemos acá estas cositas, ¿ya? Tenemos que aquí hay una isobara, por lo tanto, en el estado 2 nosotros vamos a tener una presión de 7 megapascales, ¿ya? Entonces, por primera ley, nosotros también conocíamos que el trabajo de la bomba se calcula como la entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 1. Y en cuanto a la segunda ley, nosotros tenemos planteado que la entropía del punto 2 va a ser la misma que la entropía en el punto 1, lo cual se puede plantear también en la siguiente relación. Tenemos esta relación para que se tenga en cuenta, ¿ya? Esto también ha sido visto en clases, esto también lo pueden encontrar en el libro, y con estas maravillas nosotros vamos a poder obtener las propiedades. ¿Qué nos plantea acá? Que ese trabajo de la bomba la podemos también calcular como el trabajo de la bomba va a ser igual al volumen específico multiplicado por la presión en el punto 2 como la presión en el punto 1. ¿Ya? Entonces, nosotros buscamos obtener las distintas propiedades para este punto. Como ya conocemos el valor de la presión, nos vamos a lo siguiente. Vamos a tener que la entalpía para el punto 1 es de 191,83 kilojoules kilogramo y que el volumen específico en este punto que se puede obtener por tabla es de 0,0010 metro cúbico kilogramo. Aquí nosotros vamos a considerar que el líquido es incompresible, ya para poder trabajar dentro de la bomba. Luego tenemos que para la entalpía en 2 vamos a calcular lo siguiente. Vamos a tener la entalpía del fluido y vamos a calcularlo con esta diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? La entalpía en el punto 2 vamos a considerar la entalpía que teníamos anteriormente, que es la misma entalpía 1, más lo que nosotros calculamos acá para el trabajo por la relación que teníamos acá arriba, que si nosotros despejamos, podemos obtener justamente el valor en ese punto, ¿ya? Entonces, el valor para la entalpía en el punto 2 sería de 198,89 kilojoules kilogramo. Con estos dos valores que ya están conocidos, nosotros podemos calcular ahora el trabajo en la bomba. ¿Y cómo se calcula el trabajo en la bomba? Según lo planteado en primera ley, donde teníamos que la entalpía 2 menos la entalpía en 1 va a ser el trabajo en la bomba. Con esto nosotros vamos a obtener un valor de 7,03 kilojoules kilogramo para el trabajo en este punto o para este dispositivo que nosotros estamos evaluando. Con estos chiquillos
Ya tenemos el trabajo de la turbina y tenemos el trabajo de la bomba. Y de esta manera nosotros vamos a poder obtener el valor del trabajo neto, el cual se plantea de la siguiente forma. El trabajo neto se obtiene como el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Considerar que en ambos casos nosotros lo calculamos y nos dieron valores positivos, ¿ya? Entonces, aquí recordar que esto se calcula como el H3 menos el H4, mientras que el trabajo de la bomba se calcula como el H2 menos el H1, para que después lo tengan en consideración en otros cálculos. Reemplazando los valores que nosotros obtuvimos anteriormente, nos van a quedar que el trabajo neto es de 1240,27 kilojoules kilogramo. Y esto nos va a servir para luego hacer los análisis de, de la eficiencia del ciclo. ¿Ya? Entonces, para poder obtener finalmente la eficiencia, nos queda pendiente calcular ahora el calor que se encuentra presente en la caldera. Como se obtiene también el trabajo, nosotros vamos a calcular el calor de la caldera, también nuevamente con una diferencia entre las entalpías, pero ahora en los puntos 3 y en los puntos 2. Nos vamos nuevamente al pequeño diagrama, que es bastante simplificado de lo que nosotros estamos viendo. La caldera se encuentra entre el punto 3 y el punto 2, que si nos vamos acá, la podemos identificar justamente porque aquí es donde ocurre el cambio de fase. Debemos recordar que en este sector nosotros vamos a tener la bomba, ¿ya? Y la bomba va a funcionar con líquido, obviamente para evitar como algunos problemas de cavitación y para que haya una mayor eficiencia en el trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que llevar esto que está en estado líquido a un estado gaseoso. Por lo tanto, en este sector nosotros podemos identificar que tenemos la presencia de la caldera, la cual va a ser la que nos va a aumentar la temperatura y que va a funcionar a una isobara. ¿Ok? En este caso, la isobara sería de 7 megapascales. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta para poder hacer futuros cálculos o si les dan algunos valores determinados en ciertos puntos, y que puedan calcular las entalpías según el tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces, recordar que cuando tengamos esto, cuando tenemos este aumento en la temperatura y este cambio de fase aquí, es que vamos a estar en presencia de la caldera. Volviendo a lo que teníamos, vamos a tener que el calor de la caldera se calcula como la diferencia de entalpía entre el punto 3 y el punto 2, que si reemplazamos los valores que calculamos anteriormente, vamos a obtener que el calor es de 3211,6 kilojoules kilogramo. Ahora simplemente nos queda reemplazar esto que obtuvimos acá en la fórmula que tenemos de la eficiencia, la cual se calculaba como la división entre el trabajo neto y el calor de entrada. ¿Ya? El calor de entrada siempre se va a asociar al calor que ingresa a la caldera, que es la que permite el cambio de fase, como ya había mencionado. Entonces, si reemplazamos nosotros estos valores, nos va a quedar una eficiencia de 0,38 con 6, el cual se tiene que multiplicar por 100 para poder nosotros transformarlo a porcentaje. Por lo tanto, la eficiencia de este ciclo va a ser del 36,28%, chiquillos. Con esto ya hemos terminado una parte del análisis de lo que se había solicitado. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se ha entendido? ¿Quedan muchas dudas? ¿Están muy perdidos? Y para los que están presentes, ¿cómo están con el manejo de las tablas? Ya dicen que van bien y que están súper.
Ya las entalpías del calor las calculamos anteriormente con los otros dispositivos. Cuando calculamos, por ejemplo, acá en la turbina, obtuvimos el valor del H3 porque conocíamos la presión y la temperatura, y para obtener el H2 lo calculamos acá, cuando estábamos haciendo el análisis de la bomba. Entonces, como recomendación, cuando vayan haciendo esto, la idea es que en la prueba se vayan haciendo como una tablita y ahí pueden poner así como una tablita de estado. No sé, pues van poniendo estado uno. Y aquí van como poniendo, no sé, po, el título, ponen la presión, una temperatura, van completando con el H y la entropía. Y de esa manera van a tener un resumen para poder hacer después los cálculos de manera un poquito más inmediata. Ya, de nada. Ahora, lo que queda pendiente es calcular la diferencia de la temperatura, el aumento de la temperatura del agua de enfriamiento por la primera ley, ¿ya? Pero para poder plantear todo esto, nosotros tenemos que utilizar el flujo másico que es de la caldera. No es el flujo másico que nos estaban entregando anteriormente, ¿ya? Entonces es súper importante que hagamos esa diferencia porque lo que tenemos en el enunciado, que es acá, nos dicen agua de enfriamiento proveniente de un lago que circula por los tubos del condensador a una tasa de esto, ¿ya? Pero lo que nosotros necesitamos obtener es el flujo másico que se tiene de vapor. O sea, es el flujo másico que nosotros obtenemos en la caldera. ¿Y cómo nosotros obtenemos esto? Como la siguiente relación. Vamos a tener el trabajo total, el trabajo neto, que era lo generado de 45 megawatts, y esto se va a dividir en el trabajo neto que teníamos, que acá debemos hacer la diferenciación. Aquí las unidades van a ser watt, mientras que acá las unidades van a ser de kilojoule partido kilogramo. ¿Cómo se puede reescribir el watt? El watt vendría siendo kilojoule partido en segundo, mientras que acá vamos a tener, como mencionábamos, kilojoule partido kilogramo. ¿Ya? Esto tenemos que tener cuidado, porque a nosotros nos estaban dando la unidad de megawatt. Entonces tenemos que hacer la multiplicación por 1000 para poder obtener esto en kilowatt, ¿ya? Entonces, si reemplazamos los valores en estos trabajos que nos están solicitando, nos va a quedar que el flujo másico de vapor que se obtiene desde la caldera es de 36,28 kilogramos segundo. Ahora, para poder obtener el aumento de temperatura, tenemos que considerar la primera ley, donde el calor del agua va a ser igual a el calor que se tiene del vapor. ¿Y cómo podemos nosotros calcularlo? De la siguiente manera. Tenemos esta relación del calor del agua, donde vamos a tener el flujo másico, vamos a poder obtener el valor del CP, que se obtienen también de las tablas del Cengel, o en algunos casos las entregan en los enunciados, y tenemos también en el otro lado el calor del vapor, el cual nosotros lo podemos calcular como el flujo másico del condensador y la diferencia de entalpía entre el punto 4 y el punto 1. Desde esta relación,
nosotros podemos despejar el valor de el delta T. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente expresión para esa diferencia de temperatura, donde tenemos que considerar el flujo másico de la caldera, las entalpías que ya las obtuvimos y tenemos que obtener únicamente desde las tablas del Seigel el valor del Cp, ¿ya? El flujo másico de H2O vendría siendo el que sí nos están entregando por el enunciado. Por lo tanto, si nosotros vamos a reemplazar ahora los valores, nos va a quedar que la diferencia de temperatura es de 8,51 grados Celsius. Aquí, ¿por qué obtenemos grados Celsius? Porque si nosotros hacemos la cancelación de unidades, tenemos que el valor del Cp está ahora en grados Celsius. Ojo con estos chiquillos al momento de hacer las resoluciones. ¿Por qué? Porque nosotros las otras cosas, por ejemplo, la entropía la trabajamos con Kelvin, pero a diferencia de eso, acá el Cp a nosotros nos dan grados Celsius. Entonces, eso va a tener mucha relación con lo que ustedes después obtienen para las unidades, ¿ok? Por eso les insisto tanto, traten de siempre ver el análisis dimensional, las unidades con las que están trabajando y con eso se van a dar cuenta de si deben hacer alguna conversión o si les va a quedar determinado valor. ¿Ya? Hasta ahora, ¿se entiende cómo estamos? Bien, bien. Ya, me parece. Ya aquí en el chat también dicen que... Entonces, ¿qué se puede recomendar como un resumen de lo que deben tener ustedes cuando están analizando un ciclo Rankine o un ciclo en general? Idealmente, obtener los estados en cada punto. Eh, por lo general, se recomienda ir viendo así como uno por uno, hacer un resumen. Estado uno y van poniendo los datos. No sé, pues si se conoce la presión, si se conoce, ejemplo, el título. Después van poniendo estado 2. Y con eso, de manera más visual, ustedes van a poder saber qué cosas se tienen que obtener. Y lo que es importante es que en cada uno de estos puntos ustedes deben calcular un valor para la entalpía y deben también, idealmente, tener también un valor para las entropías con las que se van a estar trabajando. Recordar las relaciones que se tienen según el dispositivo con el que se está trabajando. En ciclo ranking, yo dibujo este como cuadrito para poder recordar de mejor forma algunas cosas y hacer las asociaciones correctas. Tenemos que estos dispositivos que encontramos de manera horizontal van a estar con energía en forma de trabajo, mientras que la caldera con el condensador vamos a tener energía en forma de calor. Si bien se tiene acá trabajo, mientras que en el otro lado tenemos calor, se calculan de maneras similares. ¿Y cómo se calculan de maneras similares? Según la diferencia de entropía. ¿Qué tenemos que recordar? Que en el caso de la bomba, en la caldera, en el condensador, nosotros vamos a tener una diferencia de entropía entre el punto posterior a este y el punto anterior. Mientras que para la turbina, nosotros vamos a tener la diferencia de que el trabajo se va a obtener como la entalpía anterior menos la que viene después. ¿Ya? Recordar obviamente que el ciclo Rankine simple está compuesto básicamente por una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Y desde aquí se vuelve a repetir todo el ciclo. En la bomba nosotros vamos a tener un título igual a cero.
En la caldera, nosotros vamos a tener el cambio de estado. A la salida de la turbina, nosotros vamos a tener un valor para el título, porque aquí esto va a salir como fluido gas. Y en el condensador, todo lo que teníamos acá con un título, igual, por ejemplo, a 0,9, que es como los más común, después nosotros vamos a salir con un título igual a cero, porque la idea del condensador es transformar todo lo que teníamos en gas ahora a estado líquido y que el flujo sea solamente en estado líquido. ¿Qué otras consideraciones? Recordar que estos son los diagramas que nosotros podemos representar los distintos cambios de estado según el punto que nosotros estemos evaluando, donde el más común es el de temperatura con entropía. Y que a partir de esto nosotros tenemos que recordar que la bomba funciona de manera isentálpica, o sea, isentrópica, y que también la turbina funciona de manera isentrópica. Por lo tanto, tenemos que en la bomba se cumple que el estado 1 y el estado 2 en cuanto a la entropía van a ser iguales y que las entropías luego en la turbina en el estado 3 y en el estado 4 también van a ser iguales. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? Ya vamos a buscar la tablita, que es la que pusimos acá con el CH2O. Esta no es la típica tablita de agua saturada o de vapor sobrecalentado, sino que son tablas de propiedades que se tienen. Entonces vamos a bajar al apéndice. Ya creo que esta la obtuve de las tablitas que estaban acá. Porque depende también mucho de la edición, la página y la tabla que se esté considerando, ¿ya? Si no la logro encontrar ahora, se las voy a subir y se las voy a dejar también ahí explícita en la ayudantía. Pero debiesen ser de estas que dicen calor específicos de gas ideal o propiedades de líquidos sólidos y alimentos comunes, que debiese estar acá.
Por ejemplo, aquí tenemos una, pero tenemos que revisar bien las unidades, porque aquí tenemos un calor específico, y esto también para que lo tengan en cuenta al momento de la prueba. Aquí está en BTU libras, ¿ya? Pero ustedes se tienen que ir, obviamente, a la que corresponde, que nosotros estamos trabajando con grados Celsius o Kelvin, y que tenga relación justamente con las unidades que estábamos viendo. Ah, algo que me comentó el profe y que me pidió que se las dijera es que él va a incorporar las tablas, o sea, las cartas psicométricas en la prueba para que ustedes puedan identificar ahí mismo los valores y todos tengan como la misma tablita, ¿ya? Probablemente les va a pedir marcar la tabla para que encuentren determinados valores. No sé, pues de humedad, que no sé, la temperatura bulbo, todas esas cosas que se van a hacer en los cálculos, ¿ya? Para que tengan eso en cuenta y no se preocupen de más con el tema de las tablitas, porque, eh, pucha, algunos van a tener mejores definición, otros van a llevar quizás otra tabla. Entonces el profe hoy día me dijo que iba a incorporarla dentro de la PEP, que iba a ir impresa, para que tengan eso en cuenta y que, bueno, si alguno considera necesario, llevar algunos otros colores como para poder hacer justamente las líneas y ver las intersecciones para los distintos cálculos solicitados. La tablita con la propiedad se las voy a subir porque no me puedo acordar, pero la tengo anotada acá en un documento, cuál es específicamente, pero es del Sengel que estoy ocupando, ¿ya? No sé si les queda alguna otra consulta. La tabla A3. Ah, estaba mucho más allá. Se me pegó la tablet, gente. Ya, entonces acá, como dice su compañero, tenemos el valor para el calor específico. Ya, la temperatura se considera a temperatura ambiente. Y aquí nosotros vamos a poder obtener el 4,18. Por lo general se trabaja justamente a 25 grados Celsius, que es como el valor de la temperatura o temperatura ambiente. Aunque yo creo que estos valores el profe se los va a incluir. Por lo general, él lo incluye en todas las PEP, el valor del CP y el CB. Recordar que cuando tienen el subíndice, P vendría siendo a presión constante y el B es a un volumen constante. Y eso, creo que son todas las recomendaciones que tengo. Que repasen también el uso de las tablitas, recordar los diagramas en caso de que estén como medios perdidos y no sepan si tienen que utilizar la tabla de vapor saturado o la de recalentado, ¿ya? Eso igual quedó en las ayudantías anteriores y en caso de que tengan cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir directo a WhatsApp. Así que eso, chiquillos, sería la ayudantía del día de hoy.
¿En qué parte del Sengen está psicometría? Uy, mira, específicamente, no me acuerdo. Déjame buscarlo aquí. Sería en el capítulo 14, psicometría. En los temas 14.1 y 14.7. Acá está. De hecho, aquí hablan aire seco, aire atmosférico, la humedad, la temperatura del punto de rocío, el bulbo húmedo, el temperatura de saturación adiabática. Y aquí el 14.5 específicamente sería la carta psicométrica, para que ustedes puedan estudiarlo. Como decía, se va a subir dos ejercicios para que ustedes puedan evaluarlo el fin de semana, si es que necesitan estudiarlo antes, pero la ayudantía, que va a ser el día miércoles, sí o sí vamos a hacer algún ejercicio de cartas psicométricas. El profe dijo que probablemente el martes también les haga ejercicios, que aún no tiene muy claro si va a ser solamente consultas o si va a ser también una parte con ejercicios. Y si es con ejercicio, chiquillos, vayan, aprovechen, porque igual el profe es totalmente despapiado. Así que eso, cualquier consultita me escriben. Espero que estén muy bien.